Hola, mi nombre es Matilde, estoy estudiando en el área de la salud de enfermería y el tema que voy a presentarles es sobre la leucemia y la materia que estoy enfocada es sobre la patología humana y el docente que está impartiendo las clases es el docente licenciado en enfermería y cirujano dentista Jesús Hernández Uribe. Estoy estudiando en la Universidad de Centro de Estudios Tecnológicos y Universitarios del Golfo. Como mencioné anteriormente, el tema que voy a explicarles es sobre la leucemia. Es conocer cómo es la evolución de la enfermedad y cómo va atacando a cada uno de los pacientes, tanto como niños y adultos, y cómo es que van progresando en cada tratamiento, y conocer diferentes cuidados en este tema. Ahora comenzaremos con la introducción. Sabemos que el cáncer es algo maligno, es algo que llega a invadir, llega a infiltrarse y producir una metástasis. Esta es producida cuando hay una clonación anormal de células en el cuerpo. Cuando llega a metastasizar es cuando llega a invadir a otro tipo de órganos, porque la evolución de este tipo de cánceres llega a diseminarse a otros órganos. Por ejemplo, dependiendo al tipo de tumor que llega a formarse, es más fácil que llegue a diseminarse a otro tipo de órganos y producir otro tipo de cánceres. Cuando se habla de una leucemia, deriva del término lo que significa sangre blanca. Esto quiere decir cuando es derivado de las células productoras de sangre en la médula ósea. La médula ósea conforma parte del hueso. El hueso es lo que está formado por el hueso compacto, hueso esponjoso y la médula ósea. En la médula ósea hay dos tipos, la amarilla y la roja. La roja son las células madre que dan en desarrollo a lo que son los glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Cuando se habla de la amarilla, es lo que conforma la grasa. Y, por ejemplo, cuando es producida en la médula ósea, estas células se empiezan a proliferar demasiado rápido o pueden proliferar demasiado lento. Eso ya es en la clasificación en cómo va avanzando la enfermedad. Cuando se produce este tipo de células anormales, puede ser, por ejemplo, a la radiación, a tener un síndrome de Down, que es algo genético. Cuando hay una alteración, es más propenso a tener una leucemia. Y, por ejemplo, estar expuesto a químicos son algunos de los factores más importantes. Cuando se enfoca en la leucemia, es que llegan a invadir al torrente sanguíneo, ya que una vez estuvieron en la médula ósea, pasan al torrente sanguíneo y pasan a realizar una invasión y no permitir que las otras células tengan su funcionalidad, dado que estas llegan a infiltrarse. Y pues cuando sucede esto es un poquito más difícil de tratar porque también pueden invadir a otros órganos como por ejemplo el sistema nervioso central y aquí ya requiere demasiado tratamiento. La acción de enfermería es llevar los cuidados adecuadamente en esta etapa de la leucemia, porque es muy importante también conocer la evolución de la enfermedad, ya que es un riesgo en el que el paciente pase una etapa terminal. El cuidado de lo que hace enfermería es proporcionarle los cuidados adecuadamente, conocer tanto teóricamente y prácticamente todo lo que se va a realizar a nuestro paciente, porque sabemos que la leucemia, el cáncer, incluso es que el paciente afecta físicamente y emocionalmente. Y esto significa estar siempre con nuestro paciente, apoyarlo de principio a fin. Como menciona, es brindarle los servicios adecuadamente, prestar los servicios. Menciona que es un arte al practicar este tipo de procedimientos para proporcionarle. En la Organización Panamericana de la Salud menciona los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos es cuando este tipo de leucemia o cáncer llega a una fase terminal. ¿Por qué? Porque la paciente requiere de diferentes cuidados. Y en los cuidados paliativos menciona que todo el personal de salud debe de estar presente dándole algunos cuidados, atenciones, como por ejemplo espiritualmente, psicológicamente, en el alivio de algunos síntomas, por ejemplo, tratar de conllevar esa enfermedad con ella, sin que pase una etapa de depresión
porque las personas empiezan a deprimirse cuando ya están en un estado terminal. Entonces es muy importante conocer cómo es que evoluciona la enfermedad y cómo va atacando cada uno, porque puede haber tanto tipo de leucemia como niños como adultos. Antes de comenzar a hablar sobre la leucemia, es importante aprender a diferenciar entre un tumor benigno y un tumor maligno, dado que aquí es origen de un cáncer. Primero comencemos hablando sobre un tumor benigno. Bueno, pues todo comienza por una alteración del ADN al estar expuesto a radiación, a exposición química o por agentes, o también puede ser genético, dado que puede ser antecedentes familiares en el cual te puede dar un cáncer. Pero hablando sobre el tumor benigno, dado que hubo una alteración en el ADN, dentro de una célula ya cambió. Esto quiere decir que es monoclonal. Una célula dio origen a otra célula. Entonces, estas células ya no son iguales. Quiere decir que dentro de él ya cambió y son anormales. Pero significa que estas células ya perdieron su propia funcionalidad, ya no tiene la misma función que tenían antes, entonces empiezan a proliferar demasiado. Pero aquí la proliferación es lenta. Aquí la proliferación es lenta, este tumor benigno, observamos que están en conjunto, no tienen intención de ir a invadir a otros órganos, dado que están demasiado encapsulados, rodeados de un fibrete tejido fibroso en el cual consiste que ésta puede ser extirpado quirúrgicamente y no llegue a producir un cáncer, dado que este tumor es extirpado. Entonces, estas células no son malignas, dado que están rodeados, están encapsulados. Esto es debido a que, pues ya dije anteriormente, al estar expuesto a muchas sustancias o agentes corrosivos que pueden dar a lo que es un tumor benigno. En la siguiente observamos un tumor maligno. En el tumor maligno da origen lo que es un cáncer, dado porque estas células se encuentran dispersas, igual que en la anterior. Sucedió que por una alteración del ADN, estas células se empezaron a proliferar, pero en cambio la otra es lenta, esta es rápida, esta es demasiado rápida, estas deberían morir, todas las células deberían morir por apoptosis, pero no lo hacen, entonces empiezan a proliferar y estas sí tienen interés en invadir otros tejidos, otros órganos y producir otros cánceres, como por ejemplo un cáncer de mama, pulmón, diseminarse a otros órganos, invadir. Entonces, estas digieren todos los nutrientes de las otras células y las otras células pierden su propia funcionalidad. No están haciendo las funciones que deberían. Empiezan a expandirse monoclonalmente. Siempre va a dar lugar a lo que es una sola célula, una hija progenitora. Entonces las células empezaron a invadir a otros órganos. Entonces esto es lo que es llamado metástasis, dado que empezaron a diseminarse. Y esto es la diferencia entre un tumor maligno y un tumor benigno. A continuación hablaremos sobre la metástasis. En esta se refiere que estas células cancerígenas se separaron de su tumor primario. Quiere decir que invadieron los vasos sanguíneos y linfáticos, ingresaron al torrente sanguíneo. Estas células, ya dados que invadieron, se infiltraron, las células lo reconocen, las células del sistema inmunitario las reconoce como agentes extrañas. Entonces se empieza a eliminarlas, pero algunas llegan a salvarse. Entonces es como si corrieran de, esta, de las células del sistema inmunitario y empiezan a invadir a la pared vascular y empiezan a infiltrarse en otro órgano. Y ahí es donde empiezan a diseminarse estas células, dado que estas células empiezan en otro órgano a digerir los nutrientes de las células y pierden totalmente su funcionalidad. Las otras sanas mueren y porque las otras necesitan para sobrevivir nutrientes. Entonces, cuando se refiere a la metástasis es que empiezan a invadir a otros órganos, dado que se infiltran en un lugar donde no es adecuado para ellos, porque esa es su funcionalidad. Su funcionalidad siempre va a ser invadir, infiltrar y a metastasizar, porque son malignos. Eso es lo que origina un cáncer. Bueno, ahora continuaremos con el linaje linfoide y el mieloide. Esto es muy importante aprender a conocer y diferenciarlo, ya que esto es dado a cabo cuando se va a llevar una leucemia. Es muy importante identificar la leucemia linfoide y el mieloide, y esas se las voy a explicar en las siguientes diapositivas, pero primero
hay que aprender a diferenciar cómo se lleva a cabo. Pero dado que en las leucemias siempre van a tener tres procesos importantes. La primera es el linaje, la maduración y el tipo de órgano en el cual va a ser afectado. Primero comencemos con el linaje mieloide. Observamos que está la primera línea, que son los glóbulos rojos, en la línea media, que son los megacariocitos, que dan lo que son las plaquetas, trombocitos y macrófagos. Los macrófagos vienen de los monocitos y estas se encuentran en los tejidos. Y los granulocitos, que son los basófilos, eosinófilos y neutrófilos. Los basófilos se convierten en mastocitos y se encuentran en los tejidos. Aquí es muy importante, dado que en los eritrocitos se va a dar lo que es un síndrome proliferativo, que los eritrocitos van a dar a origen lo que es una policitemia vera, y en los trombocitos se va a dar origen lo que son una trombocinemia esencial. Y aquí es donde se va a dar origen lo que es una leucemia mieloide. Esto es muy importante dado que aquí también se va a llevar lo que es la leucemia mieloide y aprender cuál es la diferencia en cada una de estas. Y aquí vemos en el linfoide. Se observa que están las células T que están en el timo, las células B, de hecho se encuentran en los ganglios, dado que aquí hay una confusión, aquí se da lo que es un linfoma. Y la leucemia linfoide se va a dar origen, todo se va a dar en la médula ósea. Esta se va a llevar a cabo ahí en la médula ósea, dado que ahí es donde son las células progenitoras, donde van a comenzar la proliferación y van a producir este tipo de leucemias. Entonces es muy importante, dado conocer este tipo de leucemia, cómo se da el linaje. Yo lo di en un resumen para poder entender y poder una explicación mucho más fácil y entendible y aprender a conocerla. En la siguiente imagen podemos observar cómo están los compuestos de la sangre. Rudolf Virchow definió que un cáncer es debido a una hiperplasia, cuando las células empezaban a dividirse de forma autónoma. Esto es lo que él identificó, lo que es una neoplasia. Por ejemplo, en la imagen normal se observa que los glóbulos rojos se encuentran en la parte inferior de forma normal. Los glóbulos blancos están en la parte media y también se encuentran en un estadio normal. Y las plaquetas están en la parte superior. Pero en los pacientes con leucemia, identificó que los glóbulos rojos se encuentran en la parte inferior. Pero aquí el detalle es que los glóbulos blancos empezaron a aumentar. A diferencia de la otra, es un poquito más grande cuando los glóbulos blancos empiezan a proliferar, empiezan a expandirse clonalmente y las plaquetas se encuentran ahí, pero esa es la gran diferencia a lo que él identificó, que la leucemia es debido a los glóbulos blancos. A continuación se presenta la clasificación de la leucemia. Estas pueden dividirse dependiendo qué tipo de célula puede llegar a infectar y también dependiendo la progresión de la enfermedad, si es demasiado rápida o es demasiado lenta. Cuando se habla de una leucemia aguda, esta quiere decir que las células empiezan a expandirse demasiado rápida. La progresión de la enfermedad es demasiado rápida, incluso pueden llegar algunos pacientes en una etapa terminal. Cuando se habla de una leucemia crónica, es cuando las células son demasiado maduras e incluso pueden llegar a ser asintomáticos los pacientes, ya que la enfermedad progresa entre 4 y 5 años. Entonces las personas es más cuando llevan un tratamiento y debe ser un poquito más agresivo la enfermedad, dado que el tiempo llegó a evolucionar. Cuando se habla de una leucemia linfoide, es cuando estos son aquellos linfoides, aquellos linfocitos que conforman el tejido linfoide, que son del sistema inmunitario. Y la leucemia mieloide son aquellas células que son aquellas más maduras, que son los glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. A continuación, la leucemia linfocítica aguda también puede encontrarse como linfoblástica, pero ambas tienen el mismo significado. Esto es dado en las células inmaduras, como son los blastos. Esto quiere decir que la enfermedad es demasiado rápida. Incluso después de invadir la médula ósea pueden pasar a la sangre, pero también puede pasar a los ganglios linfáticos y producir adenopatías. También puede pasar a lo que es el sistema nervioso central y en los hombres, en el caso serían los testículos. Esto es más frecuente que llegue a progresar la enfermedad porque es demasiado rápida, entonces exige un tratamiento demasiado oportuno y eficaz
para que los pacientes puedan llegar a combatir este tipo de células. A continuación, los signos y síntomas. Esto es más frecuente dado que las células empiezan a perder totalmente su funcionalidad. Las personas en afectación general presentan fiebre, dolor, escalofríos y debilitamiento. El debilitamiento hace que las personas, dado que las células no proporcionan su funcionalidad en todo el cuerpo, empiezan a sentirse fatigados, producen lo que son las hematomas, empieza un sangrado nasal que es llamado epistaxis y también en las encías, que es el sangrado y también una anemia dado a la falta de glóbulos rojos. Y las personas al momento en que llegan a invadir los ganglios linfáticos pueden producir lo que es inflamación, las adenopatías o producirse en el vaso y producir esplenomegalias, incluso en el hígado y producir lo que son las hepatomegalias. A continuación, los factores de riesgo que condicionen a presentar este tipo de leucemia linfocítica aguda. Esto quiere decir que las personas han estado expuestas a radiaciones, a ciertas sustancias químicas o, por ejemplo, tener síndromes genéticos. Cuando se habla, por ejemplo, de una radiación, es que las personas han estado expuestas altamente a este tipo de radiación. Por ejemplo, cuando hubo una bomba de Hiroshima, que las personas japoneses tenían tendencia a tener más leucemia, este tipo de cánceres. Incluso es por estar expuestas a este tipo de radiación. Cuando se habla de ciertas sustancias químicas, por ejemplo el benceno, que es más frecuente que se utilicen para otros productos químicos, incluso se puede encontrar en lo que son los detergentes, en lo que son las pinturas, o en otro tipo de productos. O incluso también cuando se habla de estos síndromes genéticos, es más frecuente lo que es el síndrome de Down. Y también los niños que tienen una edad de 2 años hasta unos 20 años, porque son más frecuentes a tener este tipo de leucemia linfocítica aguda. Incluso México dialogó que la leucemia linfocítica aguda es la más frecuente en los niños. Posteriormente, con el diagnóstico se hace una biopsia y una aspiración que consiste en extraer una muestra de esta en la cresta ilíaca de la pelvis de la médula ósea. En esta consiste en insertar una aguja. Sabemos que esta tiene una parte líquida y una parte sólida. Se extrae en la aspiración una parte líquida y en la biopsia una parte sólida. Esta es para llevarse a cabo de muestra cómo es la fase del tratamiento, si tiene otro tipo de enfermedad o otro tipo de cánceres, o por ejemplo también presentar si tiene anemia o si está produciendo los glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas adecuadamente, cómo es el control adecuado de estas. Tratamiento. En este se refiere a que hay tres tipos de fases para poder eliminar este tipo de leucemia que es demasiado maligna y es demasiado agresiva. Se inicia con una terapia de inducción, que es la primera línea, que se hace todo lo posible para eliminar todas las células que se encuentran en la médula ósea y en la sangre. La terapia de consolidación es aquella que hace eliminar aquellas restantes células que se encuentran en la médula ósea. Y la terapia de mantenimiento es aquella que evita que vuelvan a crecer este tipo de células. En la quimioterapia se utilizan tratamientos en el cual son medicamentos, en el cual se administran por vía venosa y se utiliza también lo que es un trasplante de médula ósea. Es aquella que se cambia, se regenera la médula ósea para volver a hacer que se produzcan los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, volver a producir las células madres y que vuelvan continuamente a su funcionalidad. Y por ejemplo, también se usa un tratamiento para la médula espinal. Esta es que consiste aquellas que han proporcionado invadido a aquel sistema nervioso central y poder eliminarlo. Retomando el tratamiento, sabemos que es muy importante, muy eficaz para poder eliminar estas células cancerígenas y para poder evitar que ya no se sigan diseminando. Pero ¿qué sucede que ya no hay una respuesta ante el tratamiento? Esto se le considera en una fase terminal, en una etapa donde se le considera a los 6 meses inferiores de vida, dado tanto este tipo de leucemia como otro tipo de cánceres que llegan a ser demasiado perjudicial para la salud, se les considera en una fase terminal a los 6 meses inferiores de vida o incluso semanas o días. Se le deben aplicar aquellos cuidados paliativos en el cual yo mencioné que la Organización Panamericana de la Salud contribuía a lo que son los cuidados paliativos a los pacientes en una fase terminal, dado que llevan una mejor calidad de vida en su fase terminal, una fase final.
Sabemos que es muy triste saber que este tipo de tratamientos no funcionó en los pacientes. Es muy difícil llevar esta situación, pero siempre es proporcionarle el cuidado y tratar de llevar y mejorar esta sintomatología en los pacientes. Sabemos que los niños no son tan conscientes como los padres, como todos adultos, pero ellos saben que algo está mal y entonces se sienten muy tristes, deprimidos. Entonces es importante aplicarle aquellos cuidados para poder mejorar su estado de ánimo o mejorar la calidad de vida del paciente. Por eso es muy importante enfocarnos siempre en nuestro paciente y en sus cuidados, dado que siempre es mejorar el estado de ánimo, de salud del paciente, aunque no haya un tratamiento, pero siempre conllevar lo que es la situación de esta enfermedad. Ahora continuaremos con la leucemia linfocítica crónica. Recordemos la clasificación va a atacar dependiendo al tipo de célula, si es inmadura o ya es madura y también dependiendo de la progresión de la enfermedad. La leucemia linfocítica crónica es igual a la anterior, pero aquí lo único que cambia es la progresión de la enfermedad. La crónica es cuando va demasiado lenta. Recordando lo anterior, es dependiendo a 4 a 5 años en cual la enfermedad tiene la posibilidad de irse propagando y las personas pueden llegar a ser asintomáticas, dado que las células empiezan a proliferar, su crecimiento y diseminación es demasiado con lentitud. Formas infrecuentes de la leucemia linfocítica crónica. En esto se refiere que son pocas comunes en las cuales se puede llegar a presentar. Por ejemplo, una leucemia prolinfocítica tiene un determinado parecido con los prolinfocitos. Estas son las células B y la T. Tanto las células B como la T pueden llegar a ser demasiado grandes, incluso diseminarse a otros órganos. Las personas que pueden llegar a combatir este tipo de cáncer, la leucemia puede llegar a regresar e incluso puede llegar a ser más agresiva. Y las células de linfocitos grandes, granulares, estas son aquellas que provocan que este crecimiento sea demasiado lento, pero algunas pueden ser diminutas, algunas células pueden llegar a ser demasiado rápida e incluso diseminarse. De hecho, se trata un tratamiento del sistema inmunitario, tratamiento del sistema inmune, en el cual ayuda de gran preferencia a combatir estas células. Y en las de células peludas, estas son, en el microscopio se observó que tienen forma de pelos y que tienen forma de pelos en las células. Y, por ejemplo, estas son adecuadas en los linfocitos B. En consiguiente, los signos y síntomas. Los pacientes van a sentirse demasiado debilitados, en un cansancio extremo, fatigados. También van a presentar petequias, que son manchas en todo el cuerpo. Van a presentar lo que es el sangrado nasal, la epitaxis, sangrado de las encías. Van a tener lo que es el aumento de los ganglios linfáticos y también van a presentar escalofríos, diaforesis y pérdida de peso. Retomando lo anterior, se mencionan los factores de riesgo. Esto quiere decir las personas que condicionan a tener este tipo de leucemia linfocítica crónica. Por ejemplo, se menciona la edad. La edad es más frecuente en las personas adultas mayores de 65 a 75 años que desarrollen la leucemia crónica. La raza. La raza menciona que es más frecuente en las personas blancas que en otras razas. Es más frecuente también en antecedentes familiares. Son personas que han tenido, por ejemplo, padres, abuelos, tíos que lleguen a tener este tipo de leucemia y puedes llegar a desarrollarlo, dado que los genes también hacen complicaciones y alteraciones en el ADN. Y la exposición a ciertas sustancias químicas. Mencioné anteriormente el benceno. El benceno es aquella que se utiliza para producir otros productos químicos, en sustancias también producir lo que son las pinturas. También se encuentran lo que son los herbicidas, los pesticidas, toda aquella sustancia al estar expuesto puede producir a desarrollar este tipo de cáncer. Y también una afección que causa exceso de linfocitos es como la linfocitosis monoclonal de linfocitos B. Hace que los linfocitos B se reproduzcan continuamente. Esto afecta a que se produzca un cáncer. Posteriormente, con las complicaciones, son las infecciones frecuentes, dado que la sangre ya no está produciendo los anticuerpos, dado que son las hemoglobinas para combatir este tipo de gérmenes, es por eso la razón que se presentan más infecciones.
Un cambio a un tipo de cáncer más agresivo es que algunos pacientes se llega a desarrollar un linfoma de linfocitos B grandes. Esto quiere decir que los médicos refieren que es un síndrome de Richter, y lo que significa que el aumento del riesgo a otros tipos de cáncer es que se puede llegar a metastatizar porque el cáncer se diseminó, avanzó con el tiempo y llega a invadir a otros órganos y producir otro tipo de cánceres como cáncer de pulmón, cáncer del aparato digestivo y cáncer de piel, entre otros. Problemas del sistema inmunitario. En los problemas del sistema inmunitario significa que las células del propio sistema inmunitario pueden llegar a atacar por error a los glóbulos rojos y producir una anemia hemolítica autoinmunitaria, o atacar también por error a las plaquetas y producir una trombocitopenia autoinmunitaria. Esto quiere decir que el sistema inmunitario por error llegan a confundir las células y llegar a eliminarlas, dado que es un error confuso y también se llega a presentar en diferentes pacientes. No es tan a menudo, pero puede llegar a suceder este tipo de complicaciones. Proseguiremos con el tratamiento. En esta consiste en la quimioterapia, en el cual se administran varios medicamentos o uno dependiendo cómo es la progresión de la enfermedad. En esta constituye administrar por vía a través de una vena o por vía oral. En esta también presentan lo que son los efectos secundarios, que son úlceras en la boca, pérdida de pelo y también náuseas y vómitos, entre otros, pero por eso se le administran varios medicamentos para poder eliminar este tipo de efectos secundarios, dado que son algo temporal, no son algo permanente. Y en la terapia con medicamentos dirigidos, estas se enfocan en las anomalías de algunas células cancerígenas para poder bloquearlas y es decir, evitar su crecimiento y que ya no se sigan diseminando a lo que es en el torrente sanguíneo. Retomando el tratamiento, sabemos que el sistema inmunitario es aquel que consiste en eliminar aquellas células, aquel agente extraño que es para él, dado que no las reconoce, entonces activa una alarma para poder eliminarlas. Pero hay tres procesos importantes en el cual el sistema inmunitario no puede llegar a eliminar estas células cancerígenas. La primera es porque reconoce estas células que son iguales a sus anteriores células normales. Sabemos que siempre va a ser monoclonal, dado que dio origen a una sola célula. Empiezan a proliferar y él empieza a reconocer que estas células tienen un parecido a la de ellas, entonces para él hay algunas veces que no es extraño. Otra posibilidad es que sí las llega a reconocer, pero no llega a eliminarlos, porque la fuerza no es tan dada, dado que él no llega a poder eliminarlas. Y la otra razón es porque estas células cancerígenas llegan a liberar unas sustancias y llegan a perderse. Entonces estas células cancerígenas no llegan a ser visibles para ellos y entonces no puede llegar también a poder eliminar estas células cancerígenas. Entonces, en lo que es la inmunoterapia, utiliza algunas de tus células del sistema inmune para poder reforzarlas y poder eliminar estas células cancerígenas y poder desecharlas. Ahora continuaremos con la leucemia mieloide crónica, recordando que esta se refiere en lo que son los glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas, dado que la crónica es el plazo en el cual se llega a prolongar la enfermedad, este tipo de cáncer, que llega a prolongarse demasiado tiempo, durar. Estas células pueden parecer normales, pero son demasiado normales, dado que son cancerígenas, y también llegan a durar demasiado tiempo. Y también voy a presentar el gen ABCR-ABL, que consiste en el cromosoma de Filadelfia, en el cual se produce este tipo de leucemia mieloide crónica. Entonces, en una leucemia mieloide crónica también puede llegar a producirse después de esta una leucemia mieloide aguda, dado que el plazo puede llegarse demasiado rápido. Ahora a continuación presentaré en la siguiente imagen cómo se lleva a cabo lo que es una leucemia mieloide crónica. Primero comencemos hablando que aquí se presenta el cromosoma 9 y el cromosoma 22. Sucede que el cromosoma 9 le pasa una parte de él al cromosoma 22 y una parte del cromosoma 22 al cromosoma 9. A eso se le denomina translocación. Ahora observamos que el cromosoma 9 se encuentra más alargada y el cromosoma 22 más corta. Entonces, aquí se produce el cromosoma de Filadelfia, que su origen, el lugar en el cual se descubrió, fue en Filadelfia, y produce lo que es un gen llamado BCR-ABL.
Este gen produce una proteína que se llama tirosina sinasa. Esta propia tirosina sinasa, que es una proteína en el cual va a producir aquel crecimiento de las células malignas y van a proliferar. Entonces, este cromosoma de Filadelfia se encuentra en varios pacientes en los cuales se ha verificado que tienen este cromosoma de Filadelfia, dado que hubo una translocación de este cromosoma 9 y 22. Es por eso que se produce esta leucemia mieloide crónica. Continuando con los signos y síntomas, es más frecuente que en los pacientes se llegue a presentar una esplenomegalia debido al aumento del tamaño del vaso, dado que estas células empezaron a diseminarse, a invadir los ganglios linfáticos. También se presenta una saciedad precoz porque los pacientes se sienten llenos con tan solo ingerir una pequeña porción de comida. También presentan lo que es astenia, fatiga, debilitamiento, un cansancio extremo en los pacientes y también pueden presentar lo que es la palidez, hemorragias como es el caso del sangrado de la nariz, que es la epitaxis, o el sangrado de las encías. También pueden presentar lo que es la pérdida de peso, artritis, dado que es el aumento del ácido úrico. A continuación, las tres etapas o fases principales del desarrollo de la enfermedad. En esta se refiere a cómo es la evolución de la enfermedad, es decir, cómo son las etapas o fases en las cuales se va a presentar otro tipo de leucemia. En la primera fase crónica inicial o indolente quiere decir que se presenta alrededor entre 9% de blastocitos en la médula ósea o en la sangre, dado que se lleva un diagnóstico y esta puede ser asintomática y durar entre 3 y 4 años. En la fase acelerada es que se observa que son entre el 10 y 19% de blastocitos, incluido que se observa el cromosoma de Filadelfia. Y estas ya llegaron a diseminarse, presentar lo que son las sintomatologías. Y en la crisis blástica es cuando ya se presenta mayor al 20%. Esto quiere decir que ya se diseminó a lo que son los otros tipos de órganos y empezó a lo que es invadir. Y también se presenta lo que es la leucemia mieloide aguda, dado que pasa de una leucemia mieloide crónica a una leucemia mieloide aguda. Ahora presentaré los factores de riesgo. Es más frecuente en las personas adultas mayores de 64 años y también que se llega a presentar en el sexo masculino, dado que ellos son más propensos a presentarlo más que en las mujeres. Y la exposición a la radiación. Anteriormente mencioné en la bomba de Hiroshima en 1945, en los japoneses presentaban más leucemia mieloide crónica y también al estar expuesto a ciertas sustancias químicas como el benceno, pesticidas, entre otros. Ahora presentaré la leucemia mieloide aguda. Esta ya es uno de los últimos temas que voy a mencionar, dado que mencioné en la clasificación que son 4 tipos de leucemias y la leucemia mieloide aguda lo que se refiere es en lo que son los glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas y la progresión de la enfermedad es demasiado rápida, dado que el plazo de esta leucemia avanza demasiado rápida y ya afectar lo que son los glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas, pero son demasiado anormales. Continuando con los signos y síntomas, las células producen una masa que llegan a aparecer en todo el cuerpo, que son cloromas, y también por debajo de la piel o encima de la piel un cutis leucémico, también en las encías, y también que estas células, dado que se llegan a diseminar por lo que son los tejidos que recubren el encéfalo y la médula espinal, que son las meninges, producen una meningitis leucémica. Los pacientes manifiestan lo que es cefalea, lo que es alteración audiovisual, y entre otro tipo de sintomatologías que llegan a presentar los pacientes, también llegan a presentar lo que es la fatiga, la debilidad, los vómitos, lo que es fiebre e incluso lo que es hemorragias en el sangrado de encías y de lo que es nasal, que es la epitaxis, entre otro tipo de sintomatología. Continuando con los factores de riesgo, es más frecuente, más habitual en las personas adultas mayores de 68 años, menos que en las de 45.
Es más frecuente en los hombres más que en las mujeres y el hábito de estar fumando, dado que estas sustancias cancerígenas son inhaladas por el pulmón y pasan por el torrente sanguíneo y son diseminadas a todas partes del cuerpo. Al estar expuesto a lo que son las sustancias químicas, como por ejemplo el benceno, que estos son presentes en los detergentes, en las pinturas e incluso también en lo que son los pegamentos y otro tipo de sustancias químicas, como los pesticidas, entre otros. El tratamiento con ciertos medicamentos, dado en la quimioterapia, también puede prolongarse varios años, traer otro tipo de leucemia, dado el estar expuesto a este tipo de medicamentos. Es muy poco frecuente. Y la exposición a la radiación. También mencioné lo que es la de Hiroshima anteriormente, dado que presentaban la leucemia amiloide y también ciertos trastornos sanguíneos como son los síndromes mieloproliferativos, como es una trombocinemia esencial, una policitemia vera, o también síndrome genético como es lo que es el síndrome de Down, entre otros. Continuando con los cuidados de enfermería, enfermería es aquella que le proporciona todos los servicios, todos los cuidados al paciente. Es brindarle todos los cuidados necesarios para que él llegue a su estadio para mejorar su salud. Siempre va a estar en contacto con él, dado que esa es su profesión, siempre va a ayudarlo a mejorar su estado de salud y va a ayudar a respetar su confidencialidad, siempre va a estar presente con él desde principio a fin, dado que esa es su labor. Enfermería trata de prestar todos los servicios, pero también abarca otro tipo de situaciones en las cuales va a promover la salud, va a prevenir la enfermedad, va a restaurar la salud y va a aliviar el sufrimiento. Esto quiere decir que la enfermera va a presentar mucho tipo de situaciones en las cuales va a ayudar a su paciente, va a protegerlo de agentes externos a su alrededor y siempre va a ayudarlo tanto psicológicamente como teóricamente, prácticamente va a ayudar al paciente poniéndolos en práctica y siempre va a ayudar a todo el que sea necesario y proporcionarle en ese tipo de caso, en la leucemia, proporcionarle todos los cuidados necesarios para ayudar a afrontar este tipo de leucemia, este tipo de padecimiento que es demasiado maligno para el paciente. Continuaremos con los cuidados de enfermería. En aplicarle estos cuidados en la nutrición, siempre se le debe proporcionar una alta ingesta de líquidos y también alimentos con fibra. También se puede dar masajes para poder favorecer los movimientos intestinales. Siempre se debe estar pesando y debe estar vigilando la presencia de vómitos. También se puede dar aquellos alimentos que sean de su agrado, pero no que sean tan extremos y siempre va a proporcionarle aquellos cuidados de nutrición que le favorezcan para que sea mayor la recuperación del paciente. A continuación, los cuidados en alteración del sistema inmunológico. Se debe de aislar al paciente, dado que puede presentar algunas infecciones. También se debe proporcionar una higiene en general. También se le debe decir a los pacientes que se deben lavar las manos antes de entrar al cuarto y después de salir al cuarto. Debe de estar aislado, dado que otros pacientes también pueden tener otro tipo de infecciones y también se puede llegar a que ellos también lleguen a presentar este tipo de infecciones, dado que ellos son más propensos a presentar este tipo de infecciones. También lo que es el aseo bucal, entre otro tipo de cuidados que les voy a presentar en consiguiente. Por consiguiente, en la alteración de la imagen corporal se le proporciona el uso de pelucas, gorros o pañuelos en los pacientes, ya que ellos se sienten con estabilidad emocional al usar ese tipo de gorros, pelucas, entre otros. Y también se les debe decir que es algo temporal y no es permanente para que ellos se lleguen a sentir bien consigo mismos y dado que no es permanente. También se le puede dar el uso de actividades recreativas con los niños, con adultos también, hacer dibujos o caminar, entre otro tipo que ayuden el sufrimiento, los efectos del tratamiento, entre otros. Continuando con la alteración del sistema circulatorio, se le proporciona una comodidad al paciente, se le coloca en una posición cómoda, dado que mejora el dolor a los huesos y también la articulación. Se le debe estar cambiando la posición periódicamente al paciente para mejorar la articulación,
de los tejidos y también la movilidad articular. Para poder finalizar en los cuidados de enfermería, algo que no mencioné anteriormente es cuando se va a llevar a cabo la quimioterapia, siempre se debe de verificar la concentración de hematocrito y hemoglobina, dado que puede tener efectos en el organismo. Y también se debe estar monitoreando lo que es la presencia de petequias, náuseas, vómitos, entre otros, para ver cómo es la evolución de la enfermedad. También se debe estar monitoreando esencialmente, es algo que se lleva principalmente en enfermería, los signos vitales, y también se debe evaluar la escala del dolor a un 1 al 10 para ver cómo es el estado de salud del paciente. Concluyendo, ya entendimos que es muy importante conocer lo que es un tumor benigno y un tumor maligno, dado que el tumor maligno da origen a lo que es un cáncer, y aprender a diferenciar a ambas, dado que el cáncer es algo maligno, es algo que llega a invadir, llega a infiltrarse y producir una metástasis. En este caso, la leucemia es un tema muy importante que abordé, que es muy frecuente en los niños y en los adultos, dado que en México la leucemia linfocítica aguda es más relacionada con los niños. ¿Y cómo es la distribución de esta enfermedad? Dado que puede ser crónica y aguda. En esta ocasión también tuvo la clasificación en cómo se distinguían y a qué tipo de células llegó a afectar. Y también cómo enfermería es aquel que consiste en los cuidados, siempre va a prestar los servicios de cuidados a su paciente para favorecer el estado de salud del paciente, para que llegue a un estado de mejoría. Siempre va a proporcionarle y siempre va, ese es su servicio, ese siempre va a ser la práctica que va a llevar. Su labor siempre va a ser cuidar al paciente, siempre va a estar en contacto con él, porque ese es el servicio que siempre va a proporcionarle a su paciente, siempre mejorar su estadio de salud. Por eso es muy importante en enfermería conocer teóricamente y prácticamente en este tipo de cáncer para llevarlo a cabo a la práctica. Agradezco mucho por ver mi presentación.